Por favor, Lucas capítulo 24. Leemos del verso 13 hasta el verso 35, unos cuantos versos. Lucas capítulo 24, verso 13 al verso 35. Le invitamos para que nos acompañe siguiendo con su vista la lectura de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor lee así, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquel mismo día, leemos en la Nueva Versión Internacional, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros, más o menos algunas 5 millas, de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, hace ya 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén.
allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La Semana Santa terminó para el calendario cristiano y la tradición cristiana la semana pasada. Y muchas veces no volvemos a hablar de la resurrección de Cristo, ni los beneficios que ella trae, ni las implicaciones teológicas que nosotros vivimos a diario, entendiendo o no entendiendo la resurrección de Cristo. Y me pareció correcto que nosotros pudiéramos en esta noche, trabajar con los aspectos que necesitamos tener presente para internalizar este evento tan extraordinario que es la resurrección de Jesús. Obviamente, no podemos internalizar algo que no entendemos. No podemos internalizar algo que posiblemente carece de un valor pragmático, de un valor que nosotros podamos utilizar a diario. Y muchas veces, si no es por el Espíritu Santo de Dios, si no es porque la gracia de Dios es manifestada en nuestros corazones, hay conceptos teológicos y hay dinámicas que están descritas en las Sagradas Escrituras que muchas veces como que no la apreciamos, no la valoramos, no le damos el sitial correcto, y por ende nuestra vida cristiana y nuestro caminar cristiano algunas veces adolece de las riquezas que contienen estos preceptos bíblicos, que si los internalizamos, obviamente nuestro caminar cristiano será otro. Nuestro caminar cristiano será un caminar que, a pesar de las circunstancias, de las dificultades que obtendremos en la vida como resultado de que estamos vivos, esa gracia de Dios en nosotros, aquello que les comentaba Jesús a sus discípulos cuando les dijo: y todas estas cosas que os estoy hablando, cuando venga el Espíritu Santo, las volverá a poner en ustedes en la mente. Es decir, se las hará saber para que ustedes puedan vivir, no meramente como que Cristo se fue y estoy yo solo, sino como que ese Cristo está viviendo con nosotros, en nosotros y con nosotros. Así que yo tenía una duda si predicar sobre estos elementos importantes de nosotros poder internalizar el proceso de la resurrección de Cristo y sus beneficios, o predicar de la gran comisión. Y obviamente comencé un análisis y cómo estas dos cosas compaginan. Y cuando usted va al Evangelio según San Juan, el relato termina precisamente, esos eventos importantes de la resurrección terminan con la gran comisión. Y una de las cosas que vino a mi mente es que nosotros siempre estamos buscando que los resultados de nuestra fe los podamos medir, puedan ser vistos como en algún beneficio para lo que hacemos en el diario vivir. Y en algunas ocasiones los preceptos bíblicos, los conceptos bíblicos, lo que Dios busca en su palabra que nosotros entendamos, muchas veces su único fin es que nosotros podamos entenderle a Él, vivir para Él, y que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Yo comentaba con algunos hermanos que hace muchos años yo fui a una finca de los Amish. Estaba buscando un señor que se llamaba George Martin. Eso era en Canadá, en un pueblo que se llama San Joseph.
fui como a 5 George Martin porque todos se llamaban igual. Porque ellos se casan entre ellos, los Heinrich. Por fin llegamos al George Martin que queríamos visitar. Lo que queríamos era ver la finca donde el árbol donde sale el sirope de pancake, de maple. Queríamos ver eso. Y este señor tenía vastas extensiones de terreno. Así que nos atendió muy cortésmente y allí estábamos extasiados al ver estas estampas muy particulares de una agricultura bien ordenada, bien típica, anglosajona y de otros sitios que no se dan aquí. Así que estábamos extasiados mirando eso. Y yo me intenté comunicar en inglés, así, y le digo, what a blessing we have here. Él se me quedó mirando. Y yo, parece que dije algo distinto, raro. Y él me dice, no, eso no es una bendición lo que usted está mirando. Bendición es que hace 200 años usted ve esa casa, los fundamentos de esa casa los puso mis padres que vinieron de Holanda para adorar a ver el Señor. Eso que usted ve ahí, toda esa tierra, toda la maquinaria, el bosque que usted va a ir a ver de maple, eso no es bendición. Bendición es que nosotros podemos adorar y bendecir al Señor aquí. Empecé a buscar qué palabras le decía en inglés. Pero aprendí una lección. Y muchas veces nosotros buscamos elementos de nuestra relación con Dios a ver de qué manera nosotros le sacamos partido para que las situaciones de la vida cotidiana le podamos dar un resultado, o mejor dicho, una respuesta que posiblemente sea la que nosotros queremos. No así cuando nosotros aprendemos a entender los preceptos bíblicos, los internalizamos, porque entonces se da en nosotros el cumplimiento de las Escrituras para nosotros hacer no meramente o responder a nuestros caprichos, problemas, situaciones o planes, sino responder al propósito soberano del Dios que nos creó. Muchas veces eso no es tan llamativo, poder usted saber que va a responder al propósito de Dios. Porque usted dirá, pero es que tengo tantos problemas y tengo tantas situaciones. ¿Cómo es eso que yo primero voy a responder al propósito de Dios? Y obviamente, si usted busca las Escrituras, esa es una norma consistente del mensaje y de las enseñanzas de Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y no es sembrando dinero ni haciendo buenas obras que serán añadidas. No sabemos cómo. Os serán añadidas. Quedan en su soberana y única voluntad. La resurrección de Cristo implica para los cristianos y para las cristianas. Yo sé que la semana pasada trabajamos un poco con esto. Pastor Román trabajó con esto. Pero a mí me llama la atención de que en el Puerto Rico del siglo XXI, en el mundo del siglo XXI, si nosotros no internalizamos que Jesucristo camina con nosotros, que Jesucristo está con nosotros, no el efluvio de un buen momento esotérico espiritual, sino la realidad misma, como dice Colosenses, de Dios, Jesucristo está con nosotros. Nosotros no podemos entender que el poder de la resurrección nos da a nosotros libertad del pecado. La resurrección de Cristo es portadora de gracia. La resurrección de Cristo nos da la capacidad para disfrutar y entender lo que son las verdaderas bendiciones de Dios. Como dice Efesios capítulo 2 y verso 6, que estamos sentados en lugares celestiales. La resurrección de Cristo le da al hombre y a la mujer la capacidad para dar testimonio del poder de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo le da al hombre y a la mujer
la visión única, porque tiene que confesar a Jesucristo para poder tener esa visión especial. Y es que algún día el cuerpo será restituido, como dice 1 Corintios capítulo 15 y verso 43. Este cuerpo será restituido en un cuerpo de gloria semejante al Cristo de Nazaret que caminó con estos caminantes de Emaús. Y sobre todas las cosas, la resurrección de Cristo nos capacita para nosotros poder, y nos da la garantía para nosotros poder tener esperanza. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 1 y verso 3. Sin esperanza no podemos caminar. Sin esperanza no podemos traslucir a Cristo. Sin esperanza no podemos ser portadores y embajadores para rogar, como dice el texto bíblico, en nombre de Dios, reconciliados hoy con Cristo. No podemos hacer eso si no tenemos esperanza, si no hay resurrección, si no internalizamos la resurrección de Cristo. No podemos tener esperanza. Hay una anécdota sobre la esperanza de los cristianos, sobre esta cuestión de la resurrección. Y dicen que esta señora ya sabía que estaban sus días a llegarse. Y llama a su confesor y le dice: yo necesito que usted me ayude en estos preparativos. Y obviamente le dice: yo estoy preparada para estar con el Señor cuando Él me llame. Así que yo deseo estos cánticos para el culto funeral, estos versos bíblicos, que sea de esta manera, en tal lugar lo podemos hacer. Mi familia me puede dar esta parte. Quiero por favor que tengan estos versos bíblicos para la consolación. Y sobre todas las cosas, aquí hay un tenedor que yo quiero que ustedes, cuando mi cuerpo diga basta, me lo pongan en la mano. Un tenedor. Aquí así. Eso le pareció raro a todo el mundo, ¿verdad? Un tenedor. Los últimos deseos de la gente no se cuestionan. Así que estuvo muy curioso al confesor, al pastor, después de todos los arreglos, un tenedor en la mano de esta cosa. Le dice: perdóneme, pero me llama mucho la atención que usted desee que le coloquemos un tenedor en su mano. ¿Cuál es la razón para el tenedor? Si lo que pasa es que a mí me enseñaron que cuando recogen la mesa y hay una buena comida, pues la mayoría de la gente entrega los utensilios y después viene el postre. Algunas veces pues la gente tarda en comerse el postre. Y yo quiero que a mí me pongan un tenedor, porque la Biblia dice que allá va a haber una cena y hay una boda del Cordero. Y yo quiero, cuando llegue, estar preparada para sentarme a la mesa y arrancar a comer ese banquete que me tienen preparado. Esto es lo que implica que los hombres y las mujeres puedan entender y puedan internalizar la resurrección de Cristo. Es que la resurrección de Cristo da una esperanza que los hombres y las mujeres que no tienen a Dios, que no han confesado a Jesús, no la pueden tener. Se acaba con el problema, se acaba con las circunstancias difíciles, se acaba inclusive al saber que la muerte está cerca. Pero los cristianos tienen esperanza. José se llamaba, no recuerdo el apellido, se sentaba por esta área. José era un hombre que tendría mi edad en ese momento, se me escapa el apellido, Pastor Román. Él era contable. ¿Sabe de quién estoy hablando? Elba era la que se llamaba la esposa. Usted es mi ama. Elba. Recuerdo que fui a verlo como 5 días antes de partir para estar con el Señor. Estaba bien delgadito. Estaba en el auxilio mutuo. Pero estaba con una payama, hermano. Óigame, que podía salir con aquella payama para afuera. Planchadita la payama. Cuando llegué, estaba afeitadito con sus espejuelos. Bien bañadito. Y le pregunto: ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Y comenzamos a conversar y la expresión de él fue: estoy preparado para lo que el Señor quiera.
Yo salí de allí no consternado por la tristeza de lo que sabía o lo que inminentemente posiblemente sucedería, sino salí consternado porque yo decía: Señor, cuando tú me llames a tu presencia, yo quiero estar así, planchadito, perfumadito, y con esa esperanza que solamente provoca el resucitado cuando está al lado de los hombres y las mujeres. No solamente en los momentos de alegría, no solamente en los momentos de fervor religioso, sino aún en los albores de la muerte. Allí el resucitado está para dar esperanza. Usted sabe que algunos comentaristas dicen que Lucas mismo posiblemente era uno de los caminantes de Emaús. Posiblemente era Lucas, porque da unos detalles extraordinarios de lo que sucedió ahí. Cleofas dicen que era miembro de la familia de uno de los discípulos de Jesús. Así que esta gente conocía de primera mano el testimonio de Jesús. Conocían de primera mano quién había sido Cristo. Pero ahora, en el momento del dolor, en el momento difícil, ellos se turban. Habían esperado 3 días. Habían visto a Jesús padecer en la cruz. Han escuchado rumores de que resucitó. Sin embargo, Jesús le dice: ¿y cuáles son estas conversaciones que ustedes tienen? Para internalizar la realidad de que Cristo camina contigo, de que Él ha resucitado. La realidad dolorosa que vivimos no debe ser repetida. Provoca tristeza más allá de la esperanza cristiana. Si ciertamente nosotros caminamos, si ciertamente Jesús lo advirtió de que tendríamos dolores, no podemos estar repitiendo la realidad de tristeza. Esa realidad produce tristeza más allá de la esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13 dice de la siguiente manera: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros, como esos que no tienen esperanza. Aquí se está hablando sobre la muerte, pero muchas veces nosotros repetimos constantemente las noticias y la realidad que no tiene sentido de esperanza cristiana. Se me ocurrió, no lo voy a decir, ¿estamos por radio o no estamos en radio? ¿Estamos en radio, pastor? No estamos en radio hoy. Es que me copian la idea, aprendí eso, Mientras iba en el camino para la iglesia de Manatí esta mañana, se lo voy a decir, pero no se lo digan a nadie, ya sé que sí, os voy a contar, si sale de aquí le dan la copia porque usted se lo dijo. Digo, oye, ¿qué tal si nosotros pudiéramos recoger, hacer un anuncio para que todos los testimonios que pasen esta semana me los envíen por email? El testimonio de una iglesia por allá, por Mayagüez, por Arecibo, por Fajardo, y pudiéramos en este programa que queremos realizar el cristiano, tener una sección y comenzar rapidito, ¿no?, a decir todas las cosas que el Señor ha hecho, todo lo que el Cristo resucitado ha hecho. Porque cuando los discípulos, estos hermanos, los caminantes de Emaús, Jesús los confronta, dice: pero ¿qué es eso que ustedes están hablando? ¿Qué tristeza es esa que ustedes tienen encima? Porque ellos no habían entendido y están repitiendo precisamente las cosas que no deben repetir. Pero tú no sabes que había un profeta llamado Jesús que hizo buenas obras y que bendito lo han matado. Y usted se podrá imaginar. Cuente mañana todas las conversaciones positivas que se le van a pegar. Oye, pero tú sabes que... Cuéntelas, a ver. Posiblemente ninguna. Para que el Cristo resucitado camine con nosotros y nosotros nos demos cuenta, porque esto no es cuestión de saber que Él resucitó. La verdad sin la fe, la verdad sin la experiencia, se convierte en una realidad que no es suya. No es una realidad que usted puede vivir. Y la resurrección de Cristo, el acompañamiento del Cristo resucitado,
no meramente lo podemos ver en otros, lo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y por eso es necesario que podamos repetir las buenas noticias. El pasado culto de oración lo abrimos con un testimonio. No bien había terminado ese testimonio, se acercó una hermana, que estoy mirando desde aquí, y nos dijo: el miércoles que viene yo tengo otro testimonio. Y lo vamos a comenzar a seguir haciendo. ¿Qué pláticas son esas que producen tristeza profunda más allá de la esperanza cristiana? Las pláticas las tenemos que cambiar. Tenemos que comenzar a decir: mira lo que el Cristo resucitado ha hecho en casa, mira lo que está haciendo por aquí, mira lo que está haciendo por allá, para que entonces la conciencia cristiana, la capacidad de fe, la capacidad de pronunciar las cosas que no son, sea una realidad en nuestro diario vivir, sea una realidad en nuestro vocabulario, y nosotros podamos ser testigos del Cristo resucitado. Este Cristo resucitado, al aparecerse a estos queridos amigos, Jesús les increpa. Un comentarista dice que los trata de buena manera, pero cuando usted ve las escrituras en otras versiones, parece como si les hubiera hablado un poco fuerte, ¿no? Porque el verso 25 le dice torpes. Y yo no sé si usted diciéndole torpe a alguien, pues usted se queda lo más tranquilo, pero como que uno le choca, ¿no? Pero hay un comentarista que hace la traducción del griego y él dice que lo único que le dijo fue que, pues no sean tontos, algo así, ¿verdad? Pero con cariño. Pero independientemente de la manera, quizás enérgica o menos enérgica, Jesús los confrontó. Jesús los confrontó. Jesús les dijo: ustedes tienen conocimiento de las Escrituras, pero les falta la fe y la profundidad, que entonces nos hace tardos e insensatos si la profundidad y la fe en la palabra no está presente. Juan 14:9, ya Jesús lo había confrontado. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Es otra confrontación. ¿Cómo es posible que todavía no conozcas a Jesús? ¿Cómo es posible que ustedes, conociendo las Escrituras, no se han dado cuenta de que este proceso, esta situación, iba a acontecer de esa manera? Al tercer día, el Cristo iba a resucitar. ¿Cómo es posible? Lucas capítulo 8 y verso 13 dice de la siguiente manera: en aquellos que la palabra cae y no pueden entender, no echan raíces. Mire lo que dice la Escritura: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Los caminantes de Emaús habían visto que todo iba mal, habían repetido las malas noticias y arrancaron a correr. No fueron para donde estaban los discípulos. Algunos dicen que estaban caminando inclusive en dirección opuesta. Cuando la palabra del Señor no echa raíces en nosotros, la aceptamos con alegría. Lo que les decía al principio, que creemos que solamente los conceptos bíblicos es para resolver mis problemas, que el Señor me va a ayudar con las deudas, que el Señor me va a ayudar con las tristezas, que el Señor me va a ayudar con el problema con mi esposo, el Señor me va a ayudar con un problema en casa. Claro que te va a ayudar. Usamos el texto de Jericó 45:10. Es un disparate. Gloria a Dios que no dijo nadie amén. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Ha escuchado usted ese texto bíblico? Se lo ven. La Biblia dice así. Yo no, la Biblia no dice así, dice algo parecido. La palabra de Dios echa raíz en tu corazón. Cuando tú conoces y entras a la palabra, entendiendo que es la palabra de Dios para tu vida, entonces cuando llegan los problemas,
puedes enfrentarte a ellos y responder con adecuacidad al problema. Responder con adecuacidad a lo que está más al frente del problema. Y obviamente, cuando vienes y tienes que ver a Cristo a tu lado, el Cristo resucitado no te va a increpar, no te va a confrontar, porque tú tienes fe y has entendido el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios era que Dios se revelara a esta gente. El propósito de Dios era que ellos pudieran y ser testigos de Él. Yo le decía ahorita a Cheche, que Cheche me dice que cantamos rápido, lento, antes de comenzar a predicar. Y yo, lo que el Señor quiera, el Señor pone en tu corazón. El chico, tenemos que aprender a vivir en el propósito de Dios. Salir mandado como a la 1:15 de Manatí, porque una hermana que está viniendo a esta congregación en el culto de las 8 tiene a su hija, pero bien malita, está en intensivo. Había llamado al pastor Nestalí, no pudo, fuimos el miércoles y ayer llamó, ¿usted puede pasar? Yo sí, pasamos por allá. Cuando llegamos no había nadie de la familia, pasamos al cuarto, está en intensivo, oramos con ella, le dijimos a la enfermera, díganle a los familiares que estamos aquí. Ellos siempre se reúnen en la capilla, llegué a la capilla, allí no había nadie, salí del cuarto intensivo y dije, déjame ver si llegaron. Entré otra vez a la capilla, pero cuando entré había una gente de espalda abrazada. Y yo, déjame ver si son ellos. Y yo, permiso, buenas tardes, soy el pastor. Y ya disculpen, es que estoy buscando a unos hermanos, pero ¿puedo orar con ustedes? Y ahí me dieron una noticia que me estremecí. Dice, es que la señora me mira, mi esposo acaba de morir. Estaba el hijo y su papá acaba de morir. El papá, este es mi hijo. Y yo tuve que decirle, pues para eso el Señor nos envió aquí. ¿Quieren que oremos? Ahí oramos. Porque el propósito de Dios es más allá de lo que nosotros quizás podemos entender. Y cuando los hombres y las mujeres tienen presente que caminan con el Cristo resucitado, la palabra de Dios se hace realidad en ese hombre y esa mujer. Y pueden entender ese propósito. Quizás en el momento las cosas no pueden surgir como usted y yo querramos. Quizás en el momento X o Y cosas no caen en el lugar donde usted entiende que su agenda tiene que estar. Pero cuando andamos con el resucitado, eso es como si usted andara literalmente con su mejor amigo. Y usted le da una mirada, esas comunicaciones que solamente se dan con los ojos, con la mirada. Y usted dice un montón de cosas ahí. Pues es así cuando usted anda con el Señor. Y de momento la cosa como que parece que no pinta como usted creía, pero usted mira al resucitado. Y en esa comunicación usted entiende que el que guía su vida es el resucitado. Aleluya. Se hacen entendibles las cosas que algunas veces nos parecen misteriosas. Y usted entonces aprende a vivir en el propósito de Dios, no en el propósito de su agenda. Estos caminantes de Maús pudieron entender que andaban con Jesús cuando tuvieron comunión con Él. Dice la narración que en alguna parte pudieron identificarlo de la forma o manera en que Cristo partió el pan. Juan 15 del 4 al 7 nos habla de esa comunión. ¿Cómo es esa comunión? Jesús la describió. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no... ¿Le mandrá que no termine? Si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. El último verso: si permanecen en mí y mis palabras, repito, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esa es comunión con Dios.
¿Cómo vamos a saber que el Cristo resucitado camina con nosotros? Porque Él dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la dinámica para yo darme cuenta de que el resucitado camina conmigo está en mi mente, en mi corazón, en lo que pienso, en lo que digo, en mis actitudes. Si Cristo está conmigo, Él es el que domina mi vida, el panorama de mi vida. Yo quiero que Cristo camine conmigo. Yo quiero permanecer en Él. Y entonces habrá la evidencia en tu corazón. Habrá la convicción en tu corazón. Como dice el profeta: aunque pases por donde pases, por el agua, por el fuego, nada te va a pasar, porque Él estará contigo todo el tiempo. Aleluya. La comunión con Él es fundamental, y esa comunión parte en primer lugar de la actitud. Luego, todo ese ejercicio religioso que hacemos, de la oración, de la lectura de las Escrituras. Óigame, yo le digo a la gente cuando está en muchas vicisitudes y muchos problemas: arranca un papelito, ponga las cosas que usted necesita, lo más que le duele, por lo cual usted tiene que orar, póngaselo en el bolsillo, y a las 8 de la mañana sáquelo y ore: Señor, aquí está, y presente eso. A las 12 saca el papelito y vuelve y ora. A las 3 de la tarde vuelve y ore. A las 6 de la tarde vuelve y ore. A las 8 de la noche, antes de acostarse, y si se despela, vuelve y ore otra vez. Comunión con el Dios Todopoderoso nos da la certeza de que el resucitado anda con nosotros. Aleluya. Ellos habían tenido comunión. Algunos teólogos dicen: posiblemente era tan vívido la experiencia de los apóstoles que le dijeron a estos dos: mira, es que cuando el maestro se sienta, lo hace de esta manera. Porque posiblemente ellos dos no estuvieron allí, pero era que era tan peculiar la manera en que Cristo tenía comunión con sus discípulos, que había saltado ya del grupo de los 11, y ya todos aquellos que querían tener intimidad con Jesús conocían los detalles de cómo era que Cristo partía el pan. Por eso es que nosotros vamos a seguir testificando de lo que el Señor hace. Por eso es que es importante que tú permanezcas en Él, que las palabras de Dios permanezcan en tu vida, para que haya testimonio del resucitado en tu vida. Para que no te sientas solo ni sola en ninguna circunstancia de la vida. El dolor provoca soledad. Yo le decía a unos hermanos que el Salmo 27 ha cobrado un sentido extraordinario en los primeros versos para mí, porque en los momentos de dificultad y de dolor de la familia, literalmente yo he mirado para el cielo y he echado un grito: Señor, Espíritu Santo, ayúdanos ahora. Así, literalmente, ayúdanos. Porque la comunión con el resucitado te da la confianza para que tú puedas ir a la hora que sea. Por eso termina el verso diciendo: y todo lo que le pidieres al Padre, todo lo que le pidieres al Padre, Él lo concederá. Te da esa confianza. Ayúdanos, Señor, esto es imposible, lo que nos puede estar pasando ahora. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Por eso el salmista exclama: Dios de mi salvación, ¿dónde tú estás? Porque la comunión con el resucitado provoca esa intimidad, provoca esa capacidad, como dice el apóstol Pablo, para que podamos clamar: Padrecito mío. Estos discípulos, una vez pudieron entender que el resucitado caminaba con ellos, se convirtieron en testigos. Algunos teólogos dicen que arrancaron a correr. Posiblemente Jesús, cuando llegaron a donde estaban, eran como las 6:30, 7 de la noche. Algunos teólogos dicen que Jesús comenzó a hablar con ellos, y ellos ahí ensimismados, escuchando lo que Jesús hablaba, ¿no? Y algunos dicen que no podían darse cuenta porque quizás Jesús andaba con algún tipo de capucha, ¿no? Y no podían distinguir bien la apariencia de Jesús. Pero una vez parte el pan, una vez tienen comunión con Él, ya no lo quieren dejar ir.
Pero ahí es precisamente que el maestro desaparece. Así que estos discípulos están tan impactados por la comunión con el resucitado. Estos discípulos están tan extasiados, tan impresionados. Ahora como dice el verso bíblico, se le ha vuelto la vista. Tiene la capacidad para ver las enseñanzas de lo que había hablado el resucitado. Así que a esa hora de la noche, posiblemente eran como las 11 de la noche, arrancan a correr para donde están los otros discípulos para decirle: nosotros también somos partícipes, hemos visto al resucitado y Él vive. Aleluya. Yo estoy seguro que estos discípulos fueron testigos del resucitado hasta que sus días terminaron sobre la faz de la tierra. Juan capítulo 15, del verso 26 al 27, dice de la siguiente manera: cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. El que está conectado con el resucitado entiende que su vida no ha sido un accidente. Han ocurrido accidentes en el camino de tu vida, pero tu vida per se no ha sido un accidente. Don Héctor me narra, con esos nada más 92 años que tiene, ¿cierto, Héctor? 4, siempre digo 92. 94. Y don Héctor me narra, me dice algunas veces cómo el Señor me guardó, cómo el Señor estuvo conmigo, desde pequeño huérfano, pero mira, y comienza a dar detalles. Yo creo que tú debes de vender esos derechos a Hollywood, eso es como una película. De verdad, es como una película, es interesantísimo. Hay aventura, hay de todo ahí en la vida de don Héctor. Y cómo el Señor le guardó. En la palabra dice que desde el principio Él nos había visto. Y Él sabe que cuando el Espíritu Santo estuviera en nosotros, cuando el resucitado se haga una realidad en la vida de los hombres y de las mujeres, seremos testigos de Él. Eso es algo que nos marca para toda la vida. Hechos 22, del 14 al 15, que es la experiencia de Pablo, dice de la siguiente manera: luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. El resucitado se apareció en tu vida. Mételo en tu corazón. Mételo en tu vida. Tú eres un testigo perfecto de Él. Eres una testigo perfecto de Él. Por lo tanto, hay una dinámica que debemos nosotros conservar, que debemos practicar para que esa resurrección de Jesús, para que ese resucitado lo podamos tener con nosotros. No se nos vaya de nuestro lado. No se nos opaque la vista cuando vengan los problemas. Podamos entender que la palabra de Dios permanece en tu vida. Que esa comunión es real. 24/7, 365 días al año. Por lo tanto, tú vives en su propósito. Tu vida no ha sido un accidente. Tu vida ha sido escogida desde el principio para que ahora que conoces al resucitado seas un testigo de Él. No escuches malas noticias. Les voy a hacer la recomendación que les hacemos a los hermanos de Manatí. No escuches las noticias en la mañana, ponga música. Haga eso, bendito. Póngase en pie conmigo. Cante un corito. Ponga música cristiana.